Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 23 de julio de 2017, tuvimos la celebración del aniversario de nuestra iglesia. En esta prédica de nuestro pastor, vemos la gran importancia del perdón de nuestros pecados y la sanidad divina. Ahora, abre su Biblia y escuchemos a nuestro pastor, Jorge Claverín. Qué alegre estar acá, en la comunión de los santos. Nos gozamos, estamos contentos porque unidos el Señor nos ha permitido lograr esto hasta el día de hoy. Hemos visto la mano de Dios durante todos estos 22 años y seguiríamos viendo la mano de Dios también, siempre y cuando cada uno de nosotros entendamos que nuestro propósito es ver a Jesús como el ejemplo de excelencia para nuestras vidas. Así que vamos a ir ligeramente al mensaje y vamos a ir al Evangelio de Marcos 2 y vamos a estar yendo del versículo 1 al 12. En este momento voy a leer nada más un versículo y después posteriormente vamos a estar narrando y comunicando del 1 al 12. Y voy a leer para iniciar el mensaje. Marcos 2:10. Y 11. ¿Estamos listos? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Señor bendito, gracias te damos, Señor, por sostenernos, Señor, hasta el día de hoy. Gracias porque al oír tu palabra, Señor, entendemos que no retorna atrás vacía, sino que hace efecto en cada corazón. Alabado y bendecido sea tu nombre, porque estamos sedientos, deseosos de oír más palabra tuya, Señor. Instrúyenos, Señor, y bendícenos en esta preciosa mañana. Te lo he pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos contentos? Amén. Este mensaje le he titulado, a ti te digo, levántate. Dile al que está a la par, a ti te digo, levántate. Una vez más, a ti te digo, levántate. Dos aspectos importantes se trata esta predicación el día de hoy en la mañana. Y el primero es el perdón de pecados. ¿Ha oído usted acerca del perdón de pecados? Es lo más grande que haya sucedido al ser humano, que hayamos podido entender que podemos confesar nuestros pecados y que el Señor nos ha perdonado. Y no solo nos ha perdonado, sino que nos permite ahora proyectarnos hacia la vida eterna, porque hemos recibido el perdón de pecados. Número 2, se ve claramente que el Señor estaba interesado en sanar. No importaba cuál fuera la situación, si era emocional, era física o era espiritual. El Señor está interesado al día de hoy de seguir sanando a aquellos que le buscamos, a aquellos que le inquirimos, a aquellos que le decimos, Señor, por favor, muéstrame el milagro y te ruego que me sanes. Ese es otro punto importantísimo, la sanidad divina. Punto número 1.
Jesús en la casa de Capernaum. Muchos buscan oírle. ¿Por qué usted ha venido el día de hoy? Porque yo he venido el día de hoy. Porque quiero oír palabras de Dios. Porque queremos oír palabras de Dios. Muchas personas buscaban de Jesús porque deseaban oír palabra fresca, palabra viva. Marcos nos dice que Jesús recién regresaba de un viaje de evangelización por toda Galilea y regresaba a su base, Capernaum. Ahí fue donde inició su ministerio. Jesús se presentó en esa casa en la que vivía Pedro y Andrés. Muchos dicen, bueno, sería casa de Jesús, más creo yo que no, pero era casa de uno de sus discípulos. Muchos estudiosos han determinado eso, posiblemente era la casa del apóstol Pedro. Haciendo una historia de lo que había sucedido en Capernaum, dice que Jesús había hecho milagros como haber restaurado al siervo del centurión. Había también hecho milagros de levantar a la suegra de Pedro, que estaba con calentura o enferma de infección. También levantó a una niña, la hija de Jairo, que estaba muerta, y le digo, Talita Cumi, a ti te digo, levántate. A la mujer de flujo de sangre, que había dispuesto en su corazón decir, si tan solo yo tocar el borde del maestro, seré sana. Inmediatamente dice que recibió esa sanidad. La gente de Capernaum había visto muchos milagros. Y por eso se juntaron en esa casa, porque querían oír a Jesús predicar. Ustedes saben que Jesús es Logos y Rema. Qué precioso saber que tú y yo tenemos la palabra que es Logos aquí y Rema cuando el Señor o el Espíritu Santo viene y nos habla en cierto pasaje y hace nuestro esas escrituras. Pues muchos estaban deseosos de oír a Jesús. Se juntaron con mucho entusiasmo porque Jesús estaba ahí. Al punto de que ya no cabían en las puertas. Así como estamos el día de hoy, ya no cabemos aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Y aún vamos a esperar mucho más cuando tengamos los dos servicios. Por un momento se va a estar vacío, pero después ya no vamos a caber. La gloria y la exaltación siempre será para Dios. Aleluya. Punto número 3, un paralítico. A Jesús le traían los enfermos. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 individuos. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron del techo y trataron de hacer una abertura para meter al individuo. Para entender un poco de los detalles, sería necesario que sepamos que las casas de Palestina o de Jerusalén tenían un techo plano, una terraza plana, y estaba cubierta posiblemente de palos, de troncos, de ¿cómo se llaman estas? Las que usamos nosotros en nuestros países, tejas que era muy fácil de quitarlas, y algunas partes seguramente de paja, qué sé yo. Pero el hecho estaba que abrieron un hoyo. Imagínense estos 4 individuos llevando a esta persona que estaba paralítica desde nacimiento. Era corriente que hubiera una escalera al lado para poderlo subir. En muchas ocasiones yo le he pedido favor al hermano Héctor que suba tal cosa a tal lugar, y él no tiene ningún problema porque tiene una fuerza terrible. Agarra las cosas con una mano y las sube como que sin nada, pero
en mi parte, cuando yo me voy a subir a una escalera y voy a subir algún objeto pesado, es demasiado difícil. Imagínense qué tan difícil sería para estos 4 individuos tomar y subir a este hombre que estaba acostado. Haber sido difícil. Pero ellos no vieron el obstáculo. Ellos deseaban de todo corazón enseñárselo a Jesús para ver qué hacía Jesús. Esa enfermedad que tenía este hombre lo hacía impotente. Lo privaba de toda capacidad y acción. Necesitaba ayuda de los demás. Si una persona sufría de parálisis, generalmente se debía a una hemorragia cerebral o posiblemente alguna otra situación que había sucedido tal vez en su media edad o su avanzada edad. Imagínense por un momento cómo este hombre se sentiría, cómo se sentía desamparado de saber que tenía que depender de alguien más. Él haber pensado muchas veces, soy carga, no quiero ser carga para nadie. Pero la realidad es que aquellos 4 amigos, 4 conocidos, deseaban ayudarlo y bendecirlo. Este hombre no gozaba de seguro social, no gozaba de dinero en la cual él podía disfrutar y comprar tal vez una silla de ruedas o comprar alguna de esas camas que se levantan y que se suben. No lo tenía. Él prácticamente vivía de limosnas recibidas, adicional de que siempre estaba pidiendo, solicitando ayuda. Había una inmovilidad terrible para este hombre. Había cambiado todo para él. Posiblemente le habían puesto etiquetas. Cuando me refiero a etiquetas, le habían puesto sobrenombres. Usted sabe que nosotros en Centroamérica le ponemos sobrenombre a todo, ¿verdad? Yo tengo un apodo, pero no se los voy a decir. Porque si no, me agarran a balazos con el apodo. Pues esas etiquetas, seguramente que este hombre estaba lleno de sobrenombres, precisamente porque estaba en esa situación. No dice exactamente qué edad tenía, pero ya tenía una edad avanzada. Yo diría, ¿cuáles serían los planes para este hombre que estaba todo el tiempo acostado? No había futuro para él. ¿Cuál sería el sentido de su vida? La enfermedad lo tenía postrado, pero aparecieron 4 amigos. 4 amigos. Usted sabe que en esa célula donde usted está, usted es un portador de la gloria del Señor. Yo he visto milagros aquí, de supervisores, de líderes, de hermanos que han ayudado a otros cuando han estado en unas crisis terribles. Y ellos han estado ahí pendientes de cómo realmente bendicen a esta persona para que esta persona llegue al conocimiento de la palabra del Señor y que comience a depender de Dios y no de ellos. Lo he visto una y otra vez. De igual manera, estos 4 amigos tenían en su corazón el deseo de encaminarlo a Cristo. Nada más que a Cristo, que oyeran de Cristo. ¿Dónde estos varones habían encontrado o habían oído que Jesús hacía sus milagros?
Dicen las Escrituras que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entre más tú y yo oigamos la palabra del Señor, el Señor ha de capacitarnos para poder compartir con otros y comunicarles que lo que tenemos no es una cosa que podemos desechar, sino que es una cosa que realmente nos da vida y vida en abundancia. Y esa es la palabra del Señor a través del Señor y su Santo Espíritu. Estos se llenaron de fe. Posiblemente no sabían todo el concepto, pero se llenaron de fe. ¿Qué nos dice Lucas 14:6? Y entonces el Señor le dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomorro: desarráigate y plántate en el mar, y él obedecería. El Señor no requiere que tú y yo tengamos una fe de un gigante, de un árbol grandísimo, sino que tengamos una fe insignificante, pero que tengamos fe. Pequeñita, pero de ahí el Señor hará cosas grandes. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú y yo perseguimos y le suplicamos a Dios por un milagro, como estos 4 individuos pidieron un milagro por este hombre que estaba paralítico, el Señor no los desechó. El Señor puso el debido cuidado para actuar y hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué hacemos nosotros para que Jesús ministre a las necesidades de nuestros amigos? Hoy en el día ustedes han hecho un precioso gesto. Ustedes, iglesias del Señor, han traído algunos invitados para que vengan a oír la palabra del Señor y para que se vengan a gozar en la comunión de los santos. Lo hemos hecho bien, porque ahí cada persona que ha venido va a comenzar a experimentar la misericordia y el favor del Señor, y también el perdón del Señor, y posiblemente la sanidad emocional, física o espiritual, como el Señor le plazca. Muchos hombres dan testimonio de gran gratitud y gozo, en gran medida, que son por medio de la fe. Por ejemplo, muchos de los que estamos aquí y muchos cristianos, a través de los testimonios de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros amigos, hemos llegado al conocimiento del Señor. Hicieron prácticamente la labor de aquellos 4 individuos que desearon comunicarle a Jesús al paralítico. Por ejemplo, en mi caso especial fue mi esposa. Ustedes saben un poquito la historia. Mi esposa fue la que primero vino a Cristo. Yo me burlaba y me mofaba de las situaciones del Señor, como nos ha pasado a muchos de nosotros. Pero gloria sea al nombre del Señor, que el Señor tenía que obrar en su tiempo preciso para tumbarme todo aquello que era necesario tumbarme, para que yo viniera y entendiera quién era Él, mi Criador, mi Sanador. Yo a través yo no sé si Dios lo permitió, no lo entiendo. Hay cosas que no podemos entender, pero caí en una enfermedad terrible. Y no fue cuando comencé a buscar del Señor, comencé a ver la mano poderosa de Dios en el proceso de sanarme. Y eso mismo puede hacer Dios contigo también. Claro, Dios no va a obrar de la misma manera que obró en mí y en ti. Dios tiene senderos misteriosos, pero va a obrar el milagro conforme su propósito en tu vida. Démosle gracias al Señor.
Jesús perdona pecados. Diga conmigo, Jesús perdona pecados. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. ¿Sabe qué quiere decir eso? Implicación eterna. Hemos recibido salvación cuando hemos confesado nuestros pecados y hemos confesado el nombre de Jesús en nuestros corazones. Imagínese que usted y yo posiblemente estábamos expresando, o tal vez estuviéramos nosotros en ese momento de estar, Dios no lo permita, pero si estuviéramos en esa situación del lecho como estaba el paralítico, y estábamos esperando el milagro que el Señor obrara, de que nos parara. Pero como Dios obra en senderos que no los entendemos, posiblemente el paralítico dijo: momento, Señor, eso no es lo que yo deseo. ¿Cómo es que tú me dices, primero, tus pecados te son perdonados? Si yo estoy esperando pararme y tú lo primero que me dices es mis pecados. Imaginemos que usted está expresando eso a Jesús. Su problema es más grave. En lugar de resolverlo, Él le dice: hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Te sentirías triste o agradecido? Si usted podría elegir, ¿qué preferiría usted? ¿Ser sano o que el Señor haya perdonado sus pecados? No importa si el Señor no nos sana, pero que nos limpie de pecados, sí importa, y muchísimo. Ahora el Señor puede agregar por añadidura el restaurar nuestro cuerpo. Pero lo más importante es que sepamos que la importancia es que nos ha perdonado de nuestros pecados. Jesús tiene autoridad para perdonar tus pecados. Mire, uno de los errores, y creo yo que todos los centroamericanos pasamos por todo eso. Tal vez el americano no pasó por todo eso, pero todos los centroamericanos estábamos bajo la línea del catolicismo. A mí me decía mi mamá: te tenés que ir a confesar con el sacerdote. Así le decía yo. No me gusta. Iba porque me forzaba que fuera. ¿Les ha pasado eso a ustedes? ¿O no les ha pasado? Pareciera que solo a mí. Y me decía: yo sé que te gusta mucho el fútbol. Tenés que ir primero a la iglesia y confesarte con el sacerdote y después te doy permiso para que vayas a jugar fútbol. Tal vez la intención de ella era buena, que yo pudiera crecer en algo saludable, pero la realidad es que me estaba metiendo en un nudo que era difícil salir. Porque usted y yo tenemos por qué confesarnos delante de ningún hombre. El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios y es Jesucristo. Pongamos en cuidado este detalle, o pongamos cuidado a este punto que voy a compartir. Aquí hay un pequeño contraste. Resulta que Jesús iba de Jerusalén y estaba pasando por Galilea y Samaria. Y como se había ya regado por todos lados que un jovencito de 30 años hacía cosas que nadie las podía hacer, y habían sanidades y milagros y liberaciones por todos los lugares. Y caminaba Jesús. De repente aparecieron 10 leprosos. Desde muy lejos comenzaron a decir: hijo de David, ten misericordia de nosotros.
Ustedes sabían que los leprosos no podían llegar a cierto distancia a aquellas personas que estaban, porque eran personas que aparentemente estaban contaminadas. La lepra era terrible. Y Jesús, cuando lo vio de lejos y vio que en su corazón había la disposición de ser sanados, les dijo: váyanse y preséntense a los sacerdotes. Pareciera controversial, pero eso es lo que estaba establecido en ese entonces. Y ellos comenzaron a caminar. Mientras que caminaban, dice que comenzaron a ver sus pieles una sanidad. La lepra desapareció. Y aquí está el punto. A veces venimos a la casa del Señor por milagros, pero no venimos realmente porque queremos conocerlo a Él. Aquel hombre dice que de uno de los 10 se vio después de que fue sano y dijo: gracias, la gloria y la honra sea para Dios. Regresó inmediatamente, se postró a los pies y le dijo: muchas gracias, Jesús, muchas gracias por el milagro. Entonces Jesús dice: no eran 10, ¿dónde están los 9? Por cuanto regresaste, por cuanto le diste la gloria a Dios, ahí le extendió su salvación, el perdón de pecados. Obtuvo las dos: perdón de pecados, que es salvación, y sanidad divina. Y a él le dijo: a ti te digo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué Jesús primero perdonó sus pecados? ¿Por qué procedió en ese orden? Habían dos razones. Una de ellas era porque a su alrededor tenía un montón de escribas y fariseos, que eran doctos de la ley. Eran hombres que habían sido o habían tenido conocimiento en el Torah y en la ley mosaica, y iban conforme lo establecido, y no había otra forma de irse más por lo establecido. Y Jesús era necesario que les diera una lección donde les dijeran a través de lo que expresaba. Les fue para ellos un tremendo impacto en sus vidas. Estaban incómodos y molestos esos fariseos, estos escribas. Pero Jesús estaba demostrando su autoridad en la esfera física y también en la esfera moral, en los dos aspectos. Imagínate, cuando tú y yo hemos recibido y el Señor nos ha dicho: he perdonado tus pecados, vete y no peques más. El hecho de que estamos en la iglesia no quiere decir que sea una situación de estar constantemente pecando. Conforme el conocimiento tuyo y el mío, conforme la palabra, debemos de, en lo mejor de lo posible, retirarnos más y más del pecado. El día de ayer estuve en la sesión de los pastores y es impresionante. El presbítero compartía la situación de la pornografía hoy en día. Trajo unos cuadros estadísticos increíbles, lo cual no creo yo que usted no sea conocedor también. Pero la pornografía está tan metida ahora. Dios nos libre a nosotros como hijos de Dios, porque el Señor ya hizo el milagro de perdonar nuestros pecados, no para que volvamos a lo mismo. Es cierto que la pornografía es algo que es aditivo, en lo cual usted y yo tenemos que estar conscientes.
de salir huyendo cada vez que tal situación nos toque a la puerta. Cuando estos hombres oyeron a Jesús decir: a ti te digo, tus pecados te son perdonados, le crujieron los dientes, se molestaron con él y dijeron: ¿cómo es posible que este hombre, insignificante hombre, tenga autoridad de perdonar pecados? ¿Quién es él? Estaba blasfemando. Me gusta esta expresión. Jesús les contesta: ¿por qué están cabizlando? ¿Por qué están pensando más de lo que es? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, pero para perdonar pecados, a ti te digo, levántate. Nunca hemos visto tal cosa. Yo voy a pedir como algo especial el día de hoy. Si tú has recibido perdón de pecados, pónete de pie. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tú sabes que eso es apreciado por cada creyente? Que el Señor haya limpiado nuestras conciencias, que nos haya limpiado de nuestra vieja naturaleza y que nos haya dado ahora la oportunidad de caminar en Cristo Jesús. De nuevo, pues, que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todas son nuevas. Pueden sentarse, por favor. Muchas gracias. Jesús era bien sabio. Como siendo Dios, sabía cómo se movían las situaciones. Y me gusta cómo realmente lo toma aquí las Escrituras y dice el Hijo del Hombre, para no alborotar la situación más de la que estaba. Porque él pudo haber dicho el Hijo de Dios, pero dijo el Hijo del Hombre, lo cual complementa todo. Tiene la potestad en la tierra de perdonar pecados. ¿Y qué fue el resultado? Cuando todos se quedaron asombrados, le tomó la mano y aquel individuo comenzó a caminar. Sus huesos, sus tendones, su hombre interior comenzó a habilitarse al punto que se paró, y fue sorpresa para todos que en ese preciso momento aquel hombre que estaba postrado por mucho tiempo se para y les provoca a todos un milagro. Es asombroso, querido hermano. Cada uno de los que estamos aquí, no debemos de olvidar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Primero nos ha perdonado y a algunos nos ha sanado. No sé si a ti te ha sanado, pero Jesús tiene poder para seguir haciendo lo que tú le estás solicitando. Amigo que nos visitas, si el Señor el día de hoy, tú que viniste a la iglesia como invitado, inclusive tú como creyente,
que viniste a la iglesia a oír palabra del Señor, has hecho una evaluación de cómo está caminando tu vida en el Señor? Si realmente estás caminando en la libertad del Señor, o todavía necesitas un toquecito más de su presencia. Y a ti, amigo, que has venido por primera o segunda vez, que te invitaron a oír la palabra del Señor, has oído este mensaje que es corto, pero sencillo, pero edificante al punto de que tú puedes experimentar lo mismo que le sucedió a este hombre paralítico.